Muy bien, gloria a Cristo Jesús. Es bueno siempre contar con hermanos, con hermanas que nos puedan ayudar a contar para que se pueda estar escuchando bien. ¿Se escucha al final, hermanos? Bien. Gloria a Dios, qué bien. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien honramos, en quien descansamos y completamente de nuestro corazón estamos agradecidos por permitirnos estar un día más en la casa de oración donde se invoca su nombre. En esencia, la palabra de Dios nos enseña de múltiples maneras el plan de redención llevado a cabo en la persona de Cristo Jesús, que Dios Padre se propuso desde la eternidad llevar a cabo para la gloria de su nombre, para que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador pudiera, en esencia, vestirse de ese nuevo hombre lleno de amor, lleno de paz, lleno de misericordia, donde cada uno de nosotros pueda estar reflejando esos atributos comunicables de Dios con el propósito de que todo el mundo pueda ver la majestuosidad de la gloria de Cristo, que cada uno de nosotros vaya a reflejar, porque ese es el propósito, hermanos, como lo dice Efesios capítulo 1, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Yo quiero a ustedes situarlos específicamente en la lectura de la palabra de Dios del día de hoy en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, donde Jesucristo le está hablando principal y primordialmente a los líderes religiosos de Israel, a los fariseos, acerca de las parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. El título del mensaje del día de hoy es la parábola de la gran fiesta. Parábola de la gran fiesta. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, leyendo Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos por permitirnos un día más escudriñar diligentemente tus sagradas escrituras, para que cada uno de nosotros pueda ser formado a la imagen de Cristo,
lleno del conocimiento y de sabiduría divina que tú proporcionas por medio del obrar de tu Espíritu Santo, oh Señor, para que nosotros podamos conocerte más, adorarte más, exaltar tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias porque tú nos permites enriquecernos con esta joya, oh Señor, con tu palabra, donde toda la sabiduría tuya, Señor, ha sido revelada al hombre para que el hombre pueda tener esa relación íntima, continua y profunda contigo, que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra y que te has dado a conocer para que nosotros, oh Señor, reflejemos tu gloria, tu majestuosidad y que seamos llenos del poder de tu Espíritu Santo para la alabanza de tu nombre. Padre, es mi oración de que seas tú sosteniendo al expositor de tu palabra con el poder de tu gracia, lleno de el Espíritu Santo, oh Señor, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, para que así, Señor, tu pueblo pueda ser ministrado, Señor, con tu palabra, mediante el obrar de tu Espíritu Santo, oh Señor, y que cuando todo sea dicho y hecho, Señor, te demos la honra y la gloria, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, en Cristo Jesús, en acción de gracias, y su pueblo dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar la palabra de Dios diligentemente, con mucho esmero, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha dedicación, amada iglesia, nosotros nos damos cuenta acerca del poder que Dios ha llevado a cabo a través de su Hijo amado Jesucristo, para que nosotros en Cristo Jesús podamos tener la redención. La redención tiene que ver con todo aquello que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados con su sangre. Y es ahí donde Dios Padre, en Cristo Jesús, a través de la fe y por su gracia, ha decidido de su buena voluntad, según sus propósitos eternos, podernos dar salvación solamente en Jesucristo. Nosotros nos encontramos ante un pasaje donde en esencia, hermanos, se nos está describiendo cómo es que Jesucristo hablaba por medio de parábolas. Y originalmente, hermanos, parabolé en el original griego, nosotros podemos ver cómo es que parábola significa poner al lado de. Tiene que ver con una enseñanza que se toma de la naturaleza, de la vida real, para tener una enseñanza espiritual. Eso es lo que conlleva en esencia una parábola, el poder nosotros extraer de la misma, con un relato, una narrativa, que nosotros podamos extraer verdades espirituales para la aplicación de nuestro diario vivir. Y es esa enseñanza, hermanos, puesto en nuestro corazón, en el corazón del hombre, la que nos permite a nosotros tener una relación íntima con Dios. La relación íntima con Dios va a implicar a que nosotros nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a vosotros, como dice su palabra, a que nosotros estemos en oración, a que nosotros podamos totalmente depender de su gracia, de su amor, de su misericordia continuamente, para poder estar recibiendo la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y así, con esa manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a poder estar exhibiendo el carácter de Cristo. Amén. ¿Entendieron de que no podemos exponer el carácter de Cristo a menos que la manifestación del Espíritu de Dios esté en nosotros? Es así, hermanos, como esta enseñanza se le hace ver a cada uno de nosotros, donde tiene múltiples de implicaciones y aplicaciones, hermanos, para cada uno de nosotros, donde vamos a ir desarrollando a lo largo de este estudio bíblico. En el versículo 1, Jesucristo, la palabra de Dios dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí él en esencia está aludiendo a Dios Padre, que ha preparado, que ha hecho unas fiestas de bodas. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pueda
casarse con su iglesia, donde Apocalipsis narra ese evento maravilloso, donde la iglesia, los redimidos, los santos, vamos a estarnos casando con el Cordero de Dios, con Jesucristo. Y cabe destacar de que cuando Jesucristo vino y se reveló a la humanidad, se reveló a los hombres, muchos de ellos fueron escépticos, incrédulos, indiferentes a Jesucristo, como la misma palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Pero hay otro grupo de personas que sí le recibieron, que sigue diciendo la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, nótese bien, cuando Jesucristo está explicando esto a los fariseos, específicamente, hermanos, si ustedes pueden escudriñar la palabra de Dios, se van a dar cuenta que los fariseos, siendo líderes religiosos de la nación de Israel, con gran sabiduría y mucha filosofía dentro de sus mentes, en sus corazones, por todos los estudios que ellos habían adquirido, ¿verdad?, en las diferentes escuelas de pensamiento, que estaba Hillel y Shammai. Una de ellas era más conservadora, otra era más liberal. Ellos, hermanos, sabían de que cuando el novio venía, se iba a querer casar, ¿verdad?, con la futura esposa, con quien era su novia, el novio trataba siempre de proveerle, óigase bien, a los convidados, a los que eran llamados a participar de, ya sea de un banquete, de una fiesta, de una comida, hermanos. Es por eso que cuando tal vez a usted lo invitan a tomar algún cafecito, lo están convidando a que usted pueda ser parte, ¿verdad?, de ese momento de poder tomarse un café. Pero se entendía que el novio proporcionaba, óigase bien, también porque eran adinerados para poder llevar a cabo estas fiestas de matrimonio, le proporcionaba a los convidados también vestuario. Fíjense que esto es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque el vestuario que nosotros tenemos es un vestuario de santidad, apartado del pecado, para venirnos a casar con Jesucristo, porque Jesucristo quiere a una iglesia que sea sin mancha y sin arruga, que vivamos en santidad, que estemos completamente revestidos del nuevo hombre. Eso implica, hermanos, acerca de lo que tiene que ver con la moralidad del ser humano, con todo aquello, hermanos, que nosotros llevamos dentro. No es tanto lo externo, aunque es importante y no se menosprecia ni se deja de menos, sino que Dios quiere que nosotros vengamos a tener un corazón íntegro delante de su presencia, viviendo en santidad, viviendo en justicia, viviendo en amor, en misericordia y en todos los frutos que el Espíritu Santo nos ha producido desde que creímos en Jesucristo, por su gracia, por su amor y por su misericordia. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, dice la palabra de Dios. Cuando dice el reino de los cielos, es el reino de Dios, es donde Dios ejerce a perfección, hermanos, la autoridad, su poder. Eso tiene que ver el reino de los cielos. Sabemos de que Dios reina aquí en la tierra, sí, pero aquí en la tierra no está creada, o mejor dicho, no está otorgada, dada al 100% la voluntad de Dios, como lo es en el cielo. ¿Por qué razón? Para que nosotros veamos esto y entendamos mejor. Porque Dios no quiere que nosotros pequemos, mas sin embargo nosotros pecamos, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros estemos inclinados a mentir, a engañar, a robar, a hurtar, a hacer lo malo, sino que Él quiere que nosotros hagamos siempre lo bueno. Esto de la justicia, de vivir completamente en santidad, en pureza de corazón, se lleva a cabo allá en los cielos, hermanos. Ahorita no, por una simple razón, porque nosotros vivimos y estamos todavía en esta carne, en este cuerpo pecaminoso que nosotros dentro de nuestro cuerpo hay miembros que combaten entre sí tratando de hacer lo malo, y nuestra mente, que ha sido renovada por el poder de la palabra de Dios, está combatiendo todas esas cosas malas que nuestros miembros pecaminosos quieren hacer. Por eso es que el apóstol Pablo decía: el bien que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago, el pecado que mora en mí. ¿Ha leído esa porción de la palabra de Dios, verdad? Entonces, ahora bien, cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de Dios,
es donde en esencia Dios reina a la perfección. Toda la voluntad de Dios se hace al 100% con su poder, con su gracia. Y es ahí donde Jesucristo le comienza a decir, el reino de los cielos es semejante a un rey, y aquí comienza a describirles la parábola, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, dice la palabra de Dios. Y una boda es una ceremonia, hermanos, de casamiento. Se celebraba comúnmente los miércoles en la tarde, dando espacio lunes, martes para ir preparando, aunque se preparaban con mucho más tiempo. Y también, ¿verdad?, duraban alrededor de una semana las fiestas que se hacían en Israel, las fiestas de boda que se hacían. Algunas se podían prolongar hasta por 2 semanas. Todo esto iba a depender de cuánto dinero y cuán preparado estuviese, ¿verdad?, el novio para poder llevar a cabo la fiesta de las ceremonias de boda, hermanos. Esto es muy importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, le sigue diciendo Jesucristo a ellos, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando el rey los llamó, los convidó, ¿verdad?, a que participaran de las bodas, ¿cuál fue la reacción de todos ellos, de los hombres, a los que invitaron, de los convidados? ¿Cuál fue la reacción de ellos? No quisieron llegar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón piensan ustedes de que, imagínense aquí ilustrativamente nosotros, se va a celebrar una gran boda, la van a celebrar allá en el Trópico Inn, digamos. Los invitan, ustedes todos son invitados, pero ninguno quiere ir. ¿Por qué razón piensan ustedes de que ellos no quisieron ir? No le dieron la importancia suficiente. Así es. No se la dieron. Inclusive hoy en la actualidad el pueblo de Israel en la práctica sigue esperando la llegada del Mesías. Así es. Amén. Entiendo que por eso no le dieron la importancia suficiente. Exacto, la importancia suficiente no se la dieron, eso es muy cierto, no le dieron el valor merecido que en esencia significaba ese convite, ese llamado, hermanos, esa invitación que se les estaba haciendo a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban viviendo en sus obras infructuosas de la carne, porque ellos no querían venir a la luz, dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No le dieron el valor merecido, la importancia a ese llamado, donde todos ellos verdaderamente habían sido, óigase bien, habían sido convidados, convocados, llamados, invitados a poder participar de un gran banquete, de una fiesta, donde más adelante se les vuelve a decir de que se han matado todos, de que hay mucha comida en abundancia, pero que ellos niegan eso. Jesucristo, en esencia, como premisa, estaba manifestando a estos líderes religiosos de Israel, los fariseos, de que Jesucristo había venido, los había llamado a todos ellos incluso, pero que ellos se negaron a creer en Él, que ellos no quisieron tener nada de comunión con Jesucristo, a pesar que el llamado había sido hecho, porque Dios hace un llamado general a toda la humanidad, para que toda la humanidad pueda venir ante su Hijo amado Jesucristo en arrepentimiento, en perdón de pecados, que solamente Dios lo puede dar. Cuando nosotros le pedimos perdón a Él, en Cristo Jesús nos proporciona, nos da el perdón de pecados, nos lava, nos regenera, nos da el nuevo nacimiento, pero lastimosamente ellos decidieron más amar las tinieblas que a la luz, como lo dice Juan 1, versículo 10 al 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué más dice? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Dios Padre al haber enviado a su Hijo amado Jesucristo como un regalo a los hombres, y ver el desprecio que los hombres le hicieron a Dios? Ver el desprecio que no quisieron ese regalo. ¿Cómo piensan ustedes que se sintió Dios Padre? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Piensan ustedes que se sintió Jesucristo? Triste. Al haber sido rechazado por los hombres. Triste, es cierto.
sintió dolor, despreciado, así es, despreciado, completamente mal. Hermanos, si hay algo que entristece a Dios, y si alguien se pregunta, ¿y Dios se puede entristecer? Sí, la palabra de Dios dice, no con tristeza al Espíritu Santo, no hay que entristecerlo. Si hay algo que entristece a Dios, que le duele su corazón, es ver que los hombres estemos despreciando al mejor de los regalos que Él nos puede dar, que nos puede llevar a la vida eterna, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y es esa la condenación de los hombres, el rechazo a su Hijo amado Jesucristo, el no querer tener nada que ver con Él. Ahora, se hace la invitación a esta gran fiesta, se hace la comparación que Jesucristo les está diciendo a ellos, de que envió el rey a los siervos, a todos ellos, a que vinieran a participar de este gran banquete, de un gran regocijo, a que todos pudieran estar contentos y felices. El hombre lastimosamente prefiere estar en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, viviendo en la densa oscuridad que las tinieblas, llámese el pecado, trae a su vida y a su corazón, en vez de estar disfrutando de las riquezas de gloria de Cristo Jesús. Y es donde nosotros no nos debemos de perder de esas riquezas de gloria, hermano. Es donde nosotros tenemos que tener la luz de Cristo, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento completo y pleno de la sabiduría de Cristo Jesús, para que nosotros verdaderamente sí nos aferremos a Cristo con todo nuestro corazón, para que nosotros sí creamos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que no vengamos a ser semejante a los fariseos que lo rechazaron en todo tiempo a ellos. Fueron poquitos los que pudieron creer, como el caso de Nicodemo, que se nos habla en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, que él llegó a Jesucristo de noche. Dice el versículo 4, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. ¿Quiénes piensan ustedes que son los siervos, hermanos? Los ángeles, exacto, ángeles mensajeros enviados por Dios, ¿verdad? Los profetas también en el tiempo antiguo testamentario, cómo es que Dios le mandó uno y otro profeta al pueblo de Israel también para que creyeran en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, porque todos ellos estaban hablando de la venida de Jesucristo. ¿Sí? También los pastores. Un ejemplo tomado de la vida real, aunque la parábola es una comparación, pero tiene verdades eternas y divinas. Una hermana aceptó a Cristo, una señora, ella tenía sus comodidades y preparó un culto de acción de gracias, invitó a todas sus amistades de la sociedad, aunque ella iba a los casinos, a jugar naipes, a tomar, y los invitó y les dijo que iba a haber un culto. Nadie llegó, porque iba a haber mensajes, y estos no quieren ir a mensajes. Toda la gente de la iglesia. Entonces dijo el hermano, como no quisieron los convidados, ustedes van a ser mis amistades de ahora en adelante. Va. No quisieran escuchar palabras, así es, claro, muy buen ejemplo, pastor, muy buen ejemplo, gloria a Dios. Versículo 4, volvió a enviar otros siervos, a pesar de que se negó, aquí está otra oportunidad. Miren la misericordia de Dios, volvió. Versículo 4, ¿quién nos puede ayudar a leer? Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Venid a las bodas. Otra vez, está viendo usted la mano misericordiosa de Dios que los vuelve a llamar a pesar de que la primera vez ellos no quisieron. Dios, aquí se muestra la misericordia del rey. Se está hablando de un rey, ¿verdad?, que manda a sus siervos a llamar a los hombres a que vengan y sean partícipes de esta boda, de esta fiesta, con gran alegría, con gran regocijo. Lo rechazan la primera vez, Él viene y otra vez vuelve a llamarlos a ellos, que volvió a enviar a otros siervos, dice. Y yo quiero que alguien nos ayude a leer Mateo capítulo 11, un poquito atrás de donde estamos, del Mateo 22, Mateo 11, versículo 28. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? ¿Cuál es el llamado de Jesús? ¿Es para algunos? ¿Es para poquitos? ¿O es para todos? Dice el 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta cómo Jesús ya antes, en el capítulo 11, había pronunciado estas palabras?
venid a mí, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Todos aquellos que están con esa carga pesada del pecado, vengan a mí, que yo se las voy a quitar, yo los voy a lavar, yo los voy a limpiar, y ustedes entonces van a encontrar refrigerio para sus almas, van a encontrar las delicias de las riquezas, de la luz de Cristo Jesús. Y es ahí donde los cristianos permanecemos, hermanos, en estas riquezas de la gracia de nuestro Padre Celestial, adorándolo y exaltándolo. Pero aquí se nos dice de que ellos no quisieron asistir a la celebración de las bodas. ¿Por qué razón? Dice el versículo 5. El versículo 5 nos da la razón más específicamente extraída de estos textos que acabamos de leer. ¿Por qué razón no quisieron ir a las bodas? Porque estaban entretenidos en sus afanes, estaban entretenidos en sus granjas, estaban entretenidos en sus negocios, como dice la palabra. Mas ellos, sin hacer caso, aquí se está viendo la desobediencia. Y Dios rechaza la desobediencia de todo aquel hermano que no viene a querer hacer la voluntad de Dios, y eso acarrea juicio y condenación. Oiga cómo dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Ellos desobedecieron, no les importó, se fueron, le dieron la espalda al llamado que Dios estaba haciendo. Porque Dios, cuando dice la palabra de Jesucristo, el rey se refiere a su Padre. Dice la palabra de Dios: mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Ahora, ¿por qué no hicieron caso? ¿Por qué desobedecieron ese llamado? Porque su corazón estaba inclinado a lo terrenal y no a lo celestial. A las cosas materiales. A las cosas materiales. Y el versículo mismo nos dice: uno a su labranza, a su granja, y otro a sus negocios. ¿Por qué? Porque ellos estaban más interesados en ver cómo yo voy a prosperar materialmente que espiritualmente. ¿Por qué entonces nuestra mente, hermanos? Hagamos un análisis aquí entre todos nosotros. ¿Por qué entonces nuestra mente muchas veces prefiere las cosas que este mundo ofrece a que las cosas que Dios ofrece con su reino celestial, a lo espiritual? ¿Por qué creen ustedes que nosotros somos más inclinados a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales? Nuestra propia carne nos hace que nosotros estemos inclinados a estas cosas del mundo, ¿verdad? Y Jesucristo nos dice a nosotros que no tengamos nuestros tesoros, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín corrompe, sino que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Dice, díganos, pastor. Por ejemplo, si en una esquina, ¿verdad?, llega alguien ofreciendo regalos, a hacer preguntas, mucha gente se detiene para ver si logra ganar algún regalito. Pero cuando nosotros vamos a predicar a las calles, hablamos con la sabiduría que Dios nos ha dado, con el poder del Espíritu Santo. La gente no le hace caso, pasan así, lo pasan llevando a uno. Pero si estuviéramos regalando y que vea un fresco y un pan, ahí se detiene la gente. Sí, hermano. Pero es lo mismo que dijo el hermano Andrade, pero es el valor. Exacto. Es el valor que le damos, porque decirles algo, y un ejemplo quizás bien práctico, el que yo les puedo poner. Hubo aquí en la iglesia una fiesta rosa, ¿verdad? El primer día que yo vine a la iglesia, el domingo. Entonces a mí no me habían invitado.
lastimosamente el corazón del ser humano, hermanos, crea diferentes ídolos para sí mismo. Y esos ídolos nublan el entendimiento nuestro para no tener el valor, o mejor dicho, para no comprender o darle el valor que se merecen las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué razón? El pecado embrutece. El pecado nos ciega, nos atonta. Tanto así que solamente queremos deleitarnos, hermanos, de lo que nuestra carne pecaminosa y caída pide, y que así nosotros no podamos disfrutar de las riquezas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque posiblemente estos hombres que se fueron a sus labranzas y a sus negocios tenían su corazón inclinado en el hoy y en el acá, y no estaban pensando en el futuro que ha de venir, que es eterno, porque no le están dando el valor, la importancia que se merece, óigase bien, el reino de los cielos. Y es aquí, hermanos, donde Jesucristo les presenta a ellos qué es lo que va a suceder a continuación. Dice la palabra de Dios también, y óigase bien, cuando dice que el rey mandó a sus siervos, se puede hablar de que se refiere a los profetas, como dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesucristo, el lamento, el lloro que Jesucristo hizo sobre Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Ahora, detengámonos un momento ahí. ¿Quién puede leer el versículo 6 de Mateo 22? El que estábamos leyendo. Dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Se dan cuenta la comparación que Jesucristo está haciendo la parábola? De cómo es que se envía a siervos a que inviten a muchos hombres, a todos los hombres, a que vengan a las bodas. Estos hombres a la segunda vez tampoco hicieron caso, al contrario, se enojaron, dice la palabra de Dios, que los afrentaron y los mataron. Es a lo que Jesucristo hace referencia en el versículo 37 del capítulo 23 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Los que llevaban al pueblo la voz, la palabra de Dios. Los profetas, esa era la función principal, llevar al pueblo la palabra de Dios. Dios le hablaba a sus profetas y los profetas comunicaban al pueblo la voluntad de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, no quisiste, pisoteaste el valor que tenías que haberle dado al reino de los cielos, a Jesucristo, al Salvador del mundo. Lo escupieron, lo latigaron. Él fue molido por nuestro pecado, como Isaías 53 describe. Ese es el corazón endurecido. El corazón endurecido no tiene la comprensión para poder conceptualizar correctamente el valor del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hace? Mata, destruye a los que te son enviados, apedreas a los que te son enviados. Jesucristo una y otra vez les recalcó a ellos de que Él quiso juntarlos a todos, darles la salvación, darles la vida eterna, pero que ellos no quisieron. Y aquí viene el juicio que Jesucristo dice más adelante de este versículo, en el versículo 38 de Mateo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en el año 70 se entiende de que fue destruido, ¿verdad?, el templo de Jerusalén como parte del juicio inicial sobre esta nación, hermano, de lo que había de acontecer por el rechazo a Jesucristo. Ahora, también lo que mencionó mi hermana Gris acerca de quiénes son los enviados, los siervos que fueron a llamar a los hombres para las bodas, también sí se refiere a los ángeles. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Nosotros tenemos que hacer uso de la palabra de Dios, hermanos, porque el buen ejercicio de la buena interpretación de la palabra de Dios nos enseña a nosotros a que la palabra interpreta la palabra. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, dice,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos aquellos, ¿verdad?, que se oponen al evangelio, y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a pasar? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora una pregunta para todos. Los que estén en el lago de fuego, en el infierno, hermanos, ¿cómo van a estar? ¿Solamente en una forma de espíritu o van a tener un cuerpo también? ¿Qué piensan ustedes? Tendrán un cuerpo, así es. Muy bien. La palabra dice adaptado al sufrimiento. la palabra dice que seremos transformados. Sí, a los que creen, sí. Aquí en el caso No van a estar en espíritu, en un cuerpo, van a pero que es tener, resistente eternamente al sufrimiento se van a llevar. oiga la palabra que dijo el pastor, eternamente. Y ustedes se han puesto a pensar un momento así. Y si yo no fuera salvo y me voy para el infierno, para el lago de fuego, ¿han dimensionado usted lo que se entiende por eternamente? ¿Alguno de ustedes ha pasado un sufrimiento temporal en algún momento de sus vidas? ¿Han llorado, han sufrido, se han dolido? Imagínense que ese sufrimiento nunca vaya a desaparecer, sino que sea eterno. ¿Han pensado eso alguna vez? Porque si nosotros meditamos sobre eso, que es juicio eterno que viene a los que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, nos hace venir a acercarnos más a Dios, a arrepentirnos, a buscar más de su presencia, a vivir más en santidad. A menudo, algo que a mí me sirve como ejemplo muy personal, que se lo voy a proporcionar a ustedes, hermanos, no es que yo sea santo, no, soy pecador, un pecador redimido por la sangre de Cristo, no quiero hacer esa aclaración, pero a menudo, para no caer en la tentación, en el pecado, yo estoy pensando en las consecuencias que ese pecado me va a traer. ¿Aprendieron? Pensemos en las consecuencias. Imaginémonos, ¿qué sucedería si yo le soy infiel a mi esposa? ¿Qué sucedería si yo vengo y hago esto? Hay consecuencias que las voy a sufrir yo, que las va a sufrir mi familia y que las sufren mis hijos. ¿Van entendiendo lo horrendo que es el pecado? Hay consecuencias. Si yo me pongo a meditar, no, si yo hago esto, va a estar esta consecuencia. La voy a querer ocultar temporalmente, pero ante los ojos de Dios estamos totalmente desnudos. Y un día, hermanos, vamos a compadecer también ante el tribunal de Cristo. Un día le vamos a rendir cuentas a Él de todo lo bueno, óigase, y malo que hayamos hecho. Por eso es que es importante lo que Jesucristo dice. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ah, no, es que ahorita yo puedo pecar. Pequé, hice lo malo, estoy disfrutando, estoy bien. No. Jesucristo dice, después, si no te arrepientes, si no crees en mí como Señor y Salvador, después va a ser el crujir y el llorar. Ahí es como dice la palabra de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Va a llegar un tiempo en que el ser humano le va a rendir cuentas a Dios. Hago lo malo aquí. No me pasa nada. Pienso que estoy bien. Espérese a que llegue todo este juicio que Dios va a establecer sobre la humanidad. Espérese a que ese momento llegue. Pero arrepentámonos de nuestros pecados y convirtámonos a Cristo de corazón para que nosotros no vengamos a ser enviados a este lugar, hermano. Ellos, óiganse bien, no eran merecedores. En versículo 22, Mateo 22, versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Dios tiene preparadas las bodas, hermanos. Oigan, mas los que fueron convidados no eran dignos, no eran merecedores porque no creyeron en Jesucristo como Señor y como Salvador. Ahora bien, Juan capítulo 3 versículo 18 al 19 dice, ¿por qué? ¿Por qué no eran dignos? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué se condenan los hombres? Por no creer. Y esta es la condenación, que la luz
vino al mundo. Jesucristo vino al mundo. El Dios hombre se encarnó y la luz vino al mundo, dice la palabra de Dios. Y los hombres amaron más ¿a quién? Tradúzcase pecados. Esa es la condenación. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando dice la palabra de Dios aquí, tinieblas es pecado. Los hombres amaron más el pecado que la luz. La luz alude a la santidad de Dios. No quisieron la santidad de Dios, vivir en santidad. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación del ser humano, hermanos. El no creer en Jesucristo. Ahora, al pasar eso, en el versículo 9 de Mateo 22, hay un cambio aquí. Dice Jesucristo: id pues, contando la parábola, a la salida de los caminos, a las esquinas, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora, deténgase un momento aquí. La palabra de Dios me va a decir más adelante que llamaron a buenos y a malos. Estos que rechazaron inicialmente el convite, ellos, hermanos, eran malos. Pero yo ahora quiero que ustedes piensen en lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo, capítulo 21, un capítulo antes del capítulo 22, versículo 43 a 45, Jesucristo le dice también esto a ellos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a quién? A gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, oiga, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora bien, Mateo capítulo 22, versículo 10 dice, después de que el rey les dijo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, dice: y saliendo los siervos por los caminos, un siervo de Dios obedece. Hicieron caso. Juntaron ¿a quiénes? A todos los que hallaron juntamente. Vaya, ahora aquí es donde vamos a entender un poquito. Quiero que ustedes reflexionen, mediten, hermanos. Juntamente malos y buenos. Los que rechazaron el convite inicialmente eran malos. ¿Eran malos? Sí, ¿verdad? Despreciaron el llamado, ¿verdad? ¿Verdad que eran malos? Ahora, ¿y por qué entonces a los otros que también eran malos, por qué estos sí vinieron? ¿Por qué estos siendo malos? Aquí es la pregunta de análisis. Por eso les digo, a los primeros que se les hace el llamado del convite, vengan a las bodas, ellos dicen no. Se les dice otra vez, vengan a las bodas, dicen que no también. Vale, están en el grupo de los malos. Después manda a sus siervos a buscar a todos los hombres de los caminos, dice, y que vinieron malos y buenos. La pregunta entonces es: ¿por qué estos malos sí vinieron? ¿Y por qué los malos inicialmente, para hacer diferenciación, no quisieron venir? Porque yo entiendo, es así. Se considera, de acuerdo al texto, que algunos tuvieron la bondad de recibir la invitación y otros tuvieron una actitud mala de rechazarlo. Pero sucede que muchos fariseos, porque ahí estaban fariseos, obedecieron a la fe. Dice la Biblia que muchos sacerdotes obedecieron a la fe y muchos fariseos creyeron. O sea que conforme pasó el tiempo, ¿verdad?, algunos de ellos reflexionaron de que no fue bueno lo que hicieron, y muchos sacerdotes, dice la Biblia, obedecieron a la fe, que se consideraban los que rechazaron a Jesús inicialmente, los fariseos. Se volvieron a Jesús algunos de ellos. Bueno, algunos de ellos posteriormente se volvieron. ¿Alguien más que nos pueda aportar también? Muy bien, pastor. ¿Alguien más que nos pueda aportar? Para mí el ejemplo es claro cuando la gente tiene el enfoque en las cosas que tiene, porque a lo mejor el que estaba ahí fijado en sus labranzas, en sus cosas, y también los negocios, pues haber dicho, bueno, si quizás voy a tener algo de lo que yo tengo en mi casa, o voy a perder, si voy a perder algo de lo que estoy ganando por ir a una boda donde a lo mejor yo ya tengo eso.
vuelta a su casa y le dije, ¿está dispuesto usted a aceptar a Cristo? No, todavía no. Es que no vaya a pensar. Sí, muy bien, Para hermano. poner un ejemplo, tomado de la realidad ya, hay una buena actitud, de buena voluntad de gente que recibe a Jesús. Que hay gente que dice que no, pero después cambian de actitud. Nosotros no podemos decir a alguien que dice que no, pues usted ya se condenó. No sabemos que en el caminar de la vida le va a pasar una tragedia. El Espíritu Santo puede tener misericordia a través del poder de Cristo y puede decir que sí, y aunque tuvo una actitud de rechazo por muchos años. Muy bien, muy buena aportación. Amén. No sé, ¿verdad? Pienso yo que esto tiene una concordancia también con el pueblo de los gentiles. Así es. Porque Jesucristo vino A los judíos lo y rechazaron. lo rechazaron. Entonces, cuando dice que fue a buscar y hallaron en los caminos, mi marido tiene que ver con el pueblo gentil. Así es. Y exacto. De hecho, hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 7 al 8 dice que pues el apóstol Pablo a los romanos, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero aquí viene la razón por qué aquellos sí, pero ¿qué? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Oiga lo que Dios le dio al pueblo de Israel, y esto está escrito a los romanos inspirado por el Espíritu Santo. Dios les dio espíritu de estupor, como que quedaran en shock, para no poder recibir, ver lo espiritual. Dios les dio espíritu de estupor. Oigan, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy está pasando esto en Israel. Por eso es que cuando haga presencia el anticristo haciéndose pasar como el Cristo, lo van a adorar, van a creer en él, imagínense. Ahora bien, ¿saben por qué, hermanos? También la palabra de Dios es enfática en que hay hombres que han sido ya elegidos para ser salvos, como la misma palabra de Dios nos dice. Alguien nos puede ayudar a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. ¿Quién puede leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14? Detenidamente. El apóstol Pablo dice a otro grupo de personas, a los que no van a haber creído en el anticristo, pero nosotros Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, aquí viene la clave, de que Dios os haya haya escogido desde Vaya. el principio para salvación mediante la santificación santificación por el Espíritu y la fe. Ahora, ¿cómo dice la palabra de Dios? Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Para salvación. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios, como es un don, ¿verdad? Que Efesios 2:8 habla, ¿verdad? Y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, allá habían malos, claro que sí. Inicialmente, los otros también eran malos, sí. Pero Dios en su soberanía decidió que estos que eran malos también pudieran ser salvos, los gentiles. Porque por la transgresión de los de Israel vino la salvación a los gentiles. Amén. Entonces todo esto es un plan perfecto de redención de parte de Dios en la persona de Cristo Jesús, para que nosotros pudiésemos ser salvos, escogidos, elegidos en Él, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios muestra su poder? Y es ahí donde nosotros vemos, hermanos, cuál fue el resultado, la consecuencia de haber rechazado a Jesús. Mateo 22:7 dice: al oírlo el rey se enojó cuando se dio cuenta que mataron a los siervos, a los profetas, a los que eran enviados, y enviando sus ejércitos
Oigan, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y es lo que va a pasar, lo que leímos cuando dice en Mateo 13, 41 a 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, la palabra de Dios, hermanos, nos dice a cada uno de nosotros de que todos ellos llegaron, pero sucedió algo, hermanos. Llegó un hombre que no estaba vestido de bodas a ese lugar. ¿Cómo ven eso ustedes de ese hombre que llegó, pero que no estaba vestido de bodas a ese lugar? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Convidar es un dicho de una persona, rogar a otra, hermanos, que la acompaña a comer, o que le acompaña a una función, o cualquier otra cosa que se haga por vía de obsequio. Ofrecer algo a alguien. Ahora bien, allí había un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué implicaba que no estaba vestido de boda? No estaba vestido de la santidad de Dios porque no había creído en Jesucristo. Eso quiere decir. Y por eso es que a nosotros se nos hace un llamado a podernos vestir, hermanos, de misericordia, de benignidad, de humildad. Como dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Vestíos pues, este es un llamado a cada uno de nosotros. Como escogidos de Dios, somos escogidos de Dios, santos y amados, nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice ese hombre que había llegado ahí, que no estaba vestido de bodas, no estaba vestido de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y ese hombre que no estaba vestido de bodas, refleja, tipifica, ejemplifica a todos aquellos hombres que se dicen ser cristianos en el exterior, pero que en su interior no lo son. ¿Entendió lo que significa el hombre que llegó a ese lugar? Ejemplifica a todos aquellos hombres que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, pero que su vida, su testimonio, testifica todo lo contrario. O sea que su vida, el testimonio que él da, no es congruente con lo que profesa, con ser hijo de Dios. Y es por eso que lo sacan, hermano. El mismo rey dice. Y también, antes de decir eso, en Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, que creado según Dios en la justicia y la santidad, y santidad en la verdad. Así es como nosotros vamos a poder vestir, hermano, para estar presentes en las bodas del Cordero. ¿De qué? De justicia, de santidad, en la verdad, en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de estar practicando constantemente. Y sobre todas las cosas tenemos que vestirnos de amor, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, que es la unión perfecta, el vínculo perfecto. Y si no me cree, hermanos, a que yo le estoy explicando, según lo he extraído por la palabra de Dios, yo quiero que alguien de ustedes nos lea Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Ayúdennos a leer a todos aquí Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, acerca de la vestimenta que Dios le va a dar al que venciere, al que viviera en santidad, en justicia, en amor, en misericordia. ¿Qué dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén, gloria a Dios. El que venciere será que vestido de vestiduras. ¿Y qué significa vestiduras blancas? Santidad, ¿verdad? A lo que aludimos anteriormente, ¿verdad?
Y somos santos cuando venimos a creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Somos justos cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No somos justos ni santos intrínsecamente, sino extrínsecamente, de afuera para adentro, porque es Dios el que le está dando para cada uno de nosotros, hermanos. Es ahí donde este hombre que había entrado a las bodas no había entrado vestido de la santidad de Cristo, vestido del amor de Cristo, vestido de la justicia de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se le dice a este hombre, hermanos? Más adelante dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 12. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, él no tenía ninguna excusa que dar. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, y es algo que le va a decir a los ángeles, ¿verdad? Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque muchos son los llamados. Entonces ahora vamos entendiendo por qué, ¿verdad? Unos malos y buenos sí pudieron entrar. Dios desde la eternidad a estos ya lo sabía. Escogido. Y eso es bíblico. Esto está aquí, la palabra de Dios. Entonces vamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Estos tuvieron el llamado, sí, pero no lo quisieron recibir, no quisieron ir, no quisieron llegar. Se les dijo una y otra vez. Se endurecieron. No quisieron asistir, pero otros, los gentiles y también parte de Israel, que ya Dios había predeterminado desde la eternidad pasada a que fuésemos parte del miembro del cuerpo de Cristo para estar celebrando con Él las bodas del Cordero allá, hermanos, en los cielos. Esos hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está, hermanos, la sabiduría de Dios. Ahí está lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ahora entendieron ustedes, ¿verdad? Lo que trata el reino de los cielos. Dios hace un llamado general para toda la humanidad, que todos nos arrepintamos. Lastimosamente el hombre prefiere amar el pecado, amar las tinieblas. Pero Dios también hace otro llamado. Un llamado eficaz a todos aquellos. Díganme esto. Una referencia histórica dentro de la historia de Israel, valga la redundancia, que los pueblos tienen varias entradas, pero dentro de ellas se distinguía una, porque se decía que por ahí entraría el Mesías. Y hace más de 1000 años, un extranjero con su ejército dominó la Tierra Santa y selló la puerta, pues. Le puso bastante piedra y cemento para que no entre el Mesías, y detrás puso un cementerio, un lugar inmundo. Entonces esto nos hace ver, ¿verdad?, cómo la gente rechaza al Mesías. Sí, rechazan a Dios. Así que, hermanos, para poder nosotros entrar a las bodas del Cordero, ¿de qué tenemos que estar vestidos? De la santidad, De misericordia, de amor, de paciencia, de paz. ¿De qué más? De gozo. ¿De qué más? De santidad. ¿Y eso cómo lo podemos lograr solamente? En Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros ha creído en Jesucristo, hermanos? ¿Cuántos? Amén. Hemos creído en Él por gracia, por misericordia. Entonces nosotros hemos sido llamados, convidados ¿a qué? A las bodas del Cordero. ¿Con quién nos vamos a casar nosotros? Porque somos su iglesia. Allá vamos a estar nosotros festejando, alegrándonos, casándonos con el gran Rey, con el Dios Todopoderoso. Esa va a ser la fiesta de las fiestas, hermanos, la fiesta gloriosa
donde todos nosotros los redimidos nos vamos a ver allá. ¿Y qué le va a decir usted a su hermano allá en los cielos, en esa boda? ¿Ya ha pensado en eso? ¿Ya ha meditado usted en eso? ¿Qué le va a decir la hermana Noches a su hijita allá? No, aquí le tendría yo que decir a ella que desde ahora busque de Dios. Amén. Y bueno, yo siempre digo que Dios no es una muleta. Así es. Que todo tiempo tenemos que estar ahí. Amén. Tratando una manera de hacer el bien, porque nosotros tenemos un negocio. Yo cada día le digo al Señor, usa mi boca. No permita que la gente diga, y ese es hermano. Mire, hermano, yo he pasado un caso. No me voy a gloriar porque Dios es testigo. Sí. Pero a mi negocio lleva personas que me han ofendido y también yo quiero responder porque yo pongo incómodo. Y entonces yo tengo que tener esa librería para hablar. Incluso a veces me he tenido que quedar callada. Y entonces yo quedo callada y me dice, bueno, hermana, y me trata una manera de herirme. Pero gracias a Dios, Dios usa personas para que me defiendan. Porque una vez un hombre me llegó a ofender. Y entonces la señora le dijo de frente, señora, la toma, ella se peleaba con el hombre. Ay, que ustedes tienen una hermana. Entonces le dijo la mujer de frente, mire, le digo, eso que ella sea cristiana, en la Biblia dice que hay que meter las niñas también equivocadas. Y ellas pelearon. Y yo le di gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque pues sí, a veces hay personas alrededor que uno tiene que callar, porque uno misma, el mundo uno tiene que callar. A Dios uno le da la honra y la gloria a Dios. Así es, la honra y la gloria a Dios, así es, hermano. Y es donde cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a poder evangelizar a nuestros familiares, que crean en Cristo Jesús y que allá nos veamos y que todos juntos gocemos de ese banquete. Estemos con Cristo Jesús. Vamos a comer allá y vamos a beber, ¿sí o no? En los cielos vamos a comer. ¿Qué piensan ustedes? Hay una Sí, cena, ¿verdad que sí? es material la cena. Hay material, ¿verdad? Vamos a beber. De cierto digo que ya no beberé el fruto de la vida hasta que esté con vosotros. Vamos a beber con Cristo Jesús. Y ya no vamos a tener enfermedades, ni lamento, ni lloro, ni sufrimiento, hermanos. Porque vamos a estar con Dios, vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo que pueda verdaderamente ser adaptado a la presencia gloriosa de Dios, hermanos. Y es donde vamos a vivir y es donde nosotros somos llamados. Cada uno de los hijos de Dios tenemos la única esperanza en Jesucristo. Por eso es que llenémonos de gozo, de esperanza, sabiendo que Cristo Jesús, hermanos, nos compró con su sangre, sabiendo de que en Jesucristo está la victoria, sabiendo de que nosotros en Jesucristo somos los que vencemos. Al que venciere, le daré que se vista de ropas blancas, de santidad. Nosotros estamos coronados en Cristo Jesús, hermanos. Ya pasó el tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Poderoso Padre, buen Dios, te damos las gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, sabiendo cuán necesario es, Señor, de que cada uno de nosotros pueda estar revestido de santidad, de pureza de corazón, quitando toda idolatría, Señor, y permitiendo a Jesucristo, el Rey soberano, viviendo, reinando en nuestros corazones con gran poder y gloria para poder manifestar, oh Señor, tu majestuosidad, porque tú eres el Dios supremo, el Dios sublime, el Dios que reina en los cielos y en la tierra y en nuestros corazones, Padre, que nos has vestido de santidad, de amor, de misericordia, Padre, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Gracias, Padre, porque tú nos permites alimentarnos con tu palabra, porque tú nos permites, oh Señor, que nosotros vengamos ante el trono de la gracia con un corazón, Señor, lleno de regocijo, que te adoremos, que te alabemos y que sepamos, oh Señor, de que vamos a estar en la boda del Cordero, que nuestros hijos también y nuestros familiares, Padre, porque tú eres bueno y eres rico en misericordia, Padre. En Cristo Jesús te adoramos, te alabamos, Padre. Ven pronto por tu iglesia, oh Señor, Maranata. Ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera.
Tu pueblo está llamando, Señor, al Rey soberano. Ven por nosotros, Padre. Nosotros queremos estar contigo para siempre y eternamente, Padre. Ten misericordia de los perdidos, Padre. Que todos ellos también puedan ser alcanzados, que puedan ser redarguidos, enseñados, instruidos por medio de tu Espíritu Santo, oh Señor. Que puedan gozar también de esta salvación tan grande que tú nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.